Yo no soy de andar revisando celulares ni de vivir persiguiendo a nadie, por eso cuando me empezó a picar la sospecha me dio bronca doble, bronca por lo que estaba viendo y bronca por sentirme convertido en ese tipo de novio que yo siempre juré que no iba a ser. Mi novia se llama Valentina, llevábamos casi un año juntos, y si me preguntabas antes de todo esto yo te decía que lo nuestro era bastante normal, discusiones pequeñas, planes simples, risas tontas, ese nivel de confianza donde te quedas dormido con el otro al lado y no sentís que tenés que estar alerta de nada. Pero empezó de a poquito, con gestos mínimos que parecen una tontería hasta que se te acumulan como piedritas en el zapato y te arruinan la caminata, cada vez que yo entraba al cuarto. Ella bajaba el brillo del celular como si fuera reflejo, giraba la pantalla apenas, la apoyaba boca abajo, se quedaba quieta un segundo de más, como cuando alguien está tratando de recordar en qué parte de la mentira va. Yo al principio me reía por dentro y me decía que boludo, debe estar viendo TikTok raro, debe estar hablando con las amigas de algo privado, y me obligaba a soltarlo porque yo quería ser el tipo seguro, el que no se descompone por una notificación. Pero la cosa no se quedaba ahí, porque no era solo esconder el teléfono, se ponía nerviosa, cambiaba el tema, se le aceleraba la voz, y a mí me daba esa sensación rara de estar entrando a una habitación donde alguien apaga la música de golpe. Una tarde, para colmo, apareció el nombre. Tomás. Ella lo tiró como quien tira una marca de agua, Tomás, un amigo de la U, y lo dijo con una naturalidad tan ensayada que a mí me sonó a libreto. ¿Y ese quién es?, le pregunté tranquilo, y ella me respondió con un gesto cansado, como si yo ya estuviera molestando, Nico, es solo un amigo de la U, trabajamos cosas juntos. Me lo repitió varias veces en distintas semanas, siempre con el mismo solo, como si esa palabra fuera un amuleto. Y a mí me pasó algo que me da vergüenza admitir, empecé a sentir celos sin tener pruebas, y los celos te convierten en un juez horrible porque te hacen ver culpable a cualquiera, pero al mismo tiempo te afilan el instinto. No era Tomás en sí, era la manera en que Valentina se comportaba alrededor de ese nombre, cuando le llegaba un mensaje, se le dibujaba una sonrisa que no era la que me hacía a mí cuando le mandaba un meme, cuando yo preguntaba algo, me contestaba rápido, cortante, como si estuviera apagando un incendio con un balde de no seas tóxico. La noche que lo vi fue de esas noches que te quedan tatuadas en la cabeza con detalles estúpidos. Estábamos en mi casa, yo estaba armando una lista de compras en la mesa, ella se estaba cambiando música, se le cayó el celular entre el sillón y el almohadón, y cuando lo agarré para pasárselo la pantalla estaba abierta. No fue que yo lo desbloqueé, no fue que yo le puse la clave, no fue que me puse a investigar como detective, estaba abierto ahí, como si la vida me lo hubiera tirado en la cara. Y lo primero que me saltó fue un chat fijado arriba con un icono de corazones y el nombre de Tomás. Fijado. Arriba. Como esas conversaciones que querés tener a mano todo el tiempo. Y antes de que mi parte decente me obligara a mirar para otro lado, vi un te extraño en un audio transcrito, vi un te amo escrito literal, sin emojis, sin chiste, sin jajaera broma. Sentí una mezcla rara de calor y frío, como si me hubieran prendido fuego por dentro y al mismo tiempo me hubieran tirado un baldazo de agua helada. Le pasé el celular como si no hubiera visto nada, pero ya no podía desverlo. Valentina lo agarró rápido, demasiado rápido, y me miró con esa cara de viste algo, que no necesita palabras. Me quedé en silencio unos minutos, tratando de ordenar la escena para no explotar como un nene. Yo quería creer que había una explicación, porque cuando estás enamorado preferís creer lo improbable antes que aceptar lo evidente. Pero el cuerpo no es tonto, me temblaban las manos, me latía la cabeza, y todo lo que yo había guardado como piedritas ahora era una montaña. Le dije que necesitaba hablar. Ella ni me dejó terminar, se adelantó como si ya supiera el guión, como si ya lo hubiera practicado. ¿Qué te pasa? Yo le dije, sin gritar, que había visto el chat fijado y las cosas que decían. Ella se puso roja, se le llenaron los ojos de lágrimas en un segundo exacto, y la primera frase que me dijo no fue perdón ni te explico ni sí, la cagué, sino vos siempre estás buscando algo para pelear. Esa frase me descolocó, porque de golpe el problema no era el te amo de Tomás ni el chat fijado, el problema era yo, mi carácter, mi manera de ser. Le pedí que no me cambie el tema,
que me diga, y ella, con esa mezcla de llanto y enojo que confunde a cualquiera, me repitió lo de siempre, es un amigo de la U, boludo, estás imaginando cosas. Y cuando yo insistí en que no era imaginación porque lo había leído, me tiró la palabra que después iba a usar como martillo, tóxico. Como si pedir que me expliquen un te amo ajeno fuera una señal de control y no una reacción humana. La cosa podría haberse quedado en esa pelea, en ese lo hablamos y vemos, pero vino lo peor, lo que me hizo sentir humillado sin que nadie me tocara, mi cumpleaños. Yo cumplo años en una fecha en la que siempre hago algo simple, unos amigos, una picada, música, nada enorme. Ese año Valentina se metió a organizar y a invitar gente, y yo lo veía como algo lindo hasta que un día me dijo, con una calma que me dio escalofríos, che, estaría bueno invitar a Tomás. Yo pensé que era un chiste, me reí, esperé el remate, pero no hubo remate. Me dijo que sería raro no hacerlo porque él es del grupo, porque se va a notar, porque mis amigas lo conocen, porque no hagas un drama. Y ahí me explotó algo adentro, no en forma de grito, sino en forma de claridad. Me estaba pidiendo que yo lo invite a mi propio cumpleaños, que yo le ponga un vaso en la mano al tipo que me manda te amo a mi novia. Eso no era ingenuidad, era cinismo o era una prueba de poder, como diciendo mira hasta dónde llego, mira lo que te hago tragar. Le dije que no. Le dije que si ella quería ver a Tomás, que lo vea donde quiera, pero que en mi cumpleaños no y su cara cambió de nuevo, ya no era la Valentina llorosa, era la Valentina fría. Me dijo que yo era un inseguro, que yo quería aislarla, que yo era igual a los novios tóxicos de los que hablaban sus amigas, y que si yo no lo invitaba yo estaba quedando como un controlador delante de todos. Ahí empezó la funa. Es raro como hoy en día te pueden convertir en villano con un par de historias y una frase bien puesta. Yo no tenía ganas de pelear con el tribunal de Instagram, pero de golpe empecé a ver indirectas, posts de si tu novio no te deja tener amigos, salí de ahí, mensajes que no eran para mí pero eran para mí, y amigas de Valentina mirándome como si yo fuera un monstruo. Una de ellas, Sophie, me cruzó en una juntada y apenas me saludó. Otra, Amy, me dejó de seguir. Un amigo mío me preguntó si estaba todo bien porque estaban diciendo cosas. Y yo me sentí encerrado, porque en privado yo tenía un chat fijado con corazones y un te amo que no era mío, pero en público yo era el tóxico. Y cuando estás en ese lugar, se te aparece la idea más tentadora y más peligrosa, es ponerlo todo frente a todos. Abrir la boca en el momento exacto, en tu cumpleaños, y decir quieren saber por qué no lo invito, porque mi novia le dice te amo. Yo me imaginaba la escena como justicia, como equilibrio, como por fin se cae la careta. Me imaginaba a las amigas quedándose calladas, a Valentina bajando la mirada, a Tomás tragando saliva. Y cuanto más me lo imaginaba, más me ardía el orgullo. El día del cumpleaños llegó y yo ya estaba raro desde la mañana. Me levanté con esa tensión que te hace sentir que todo el mundo está actuando, que cada sonrisa tiene doble fondo. Valentina estaba cariñosa de golpe, demasiado, como para normalizar la situación. Me abrazó, me dijo que me amaba, me besó, y yo sentí una mezcla de ternura y rabia porque una parte de mí todavía quería creerle aunque mi cabeza gritara no seas tonto. A la tarde empezaron a llegar amigos, música, risas, vasos, y yo trataba de estar presente, de no arruinarme el día, pero cada vez que miraba a Valentina con el celular en la mano me volvía el recuerdo de los corazones. Y entonces llegó Tomás. Sí, llegó. No sé si Valentina lo invitó igual o si alguien del grupo lo trajo o si él vino con la impunidad de quien se siente intocable. Lo vi entrar con una sonrisa tranquila, me dio la mano como si nada, como si yo no existiera más que como un trámite. Feliz cumple, me dijo, y yo tuve una visión fugaz de mí mismo tirándole el vaso encima, pero me contuve porque no quería convertirme en el personaje que ellos ya estaban pintando. Me fui a la cocina a respirar. Me apoyé en la mesada y pensé en todas las versiones posibles de lo que podía hacer. Podía hacer el show y gritar delante de todos, podía callarme y dejar que me pasen por arriba, podía irme de mi propio cumpleaños. Ninguna opción me parecía digna. Y ahí entendí algo que me bajó un poco el humo, exponerlos en público no era para aclarar la verdad, era para vengarme del ridículo, para devolver el golpe social.
Y sí, una parte de mí quería eso, quería que sintieran vergüenza. Pero también sabía que si yo explotaba delante de todos, la discusión iba a dejar de ser porque hay un te amo, y se iba a convertir en miren cómo se puso Nico. Ellos iban a ganar por narrativa. Porque la gente no siempre escucha hechos, la gente escucha tono, escena, espectáculo. Y yo estaba a un paso de regalarles el espectáculo perfecto. Volví al patio, vi a Valentina riéndose con sus amigas, vi a Tomás parado demasiado cerca de ella, y sentí una tristeza pesada, no solo rabia. Tristeza de darme cuenta de que mi cumpleaños ya estaba manchado, hiciera lo que hiciera. Me acerqué a Valentina y le pedí que hablemos un segundo, afuera, sin música. Ella me miró con fastidio, como si le estuviera arruinando la fiesta, y eso me confirmó que yo no era prioridad, yo era un obstáculo. Salimos a la vereda. Le dije, despacio, que Tomás estaba adentro y que yo no lo había invitado. Ella me dijo no empieces. Le dije que no era empezar, que era mi límite. Le dije que yo había visto lo que había visto, que no iba a fingir normalidad, que no me iba a comer el papel de tóxico para que ella quede limpia. Y ahí, por primera vez, en vez de llorar, se enojó de verdad, me dijo que yo era un controlador, que yo siempre arruino todo, que yo quería humillarla, que yo estaba paranoico. Y cuando yo le dije a Jun te amo, vale, me contestó algo que me rompió más que cualquier insulto, ¿y qué querés que haga? Que deje de hablar con todo el mundo porque a vos te da inseguridad. Me mezcló el todo el mundo con Tomás, me convirtió un caso específico en un tema general, y yo me di cuenta de que estaba intentando empujarme a la confusión otra vez. En ese momento tomé una decisión, no iba a confrontar frente a todos, pero tampoco iba a seguir actuando. Volvimos adentro, agarré mi mochila, y delante de algunos amigos dije que no me sentía bien y que me iba a dar una vuelta. No expliqué nada. Valentina me miró como si yo la hubiera traicionado por no quedarme a sostener la fiesta. Afuera, en el auto, me temblaban las piernas. Me quedé estacionado a 2 cuadras, mirando el volante, sintiendo una mezcla de alivio y derrota. Alivio porque no exploté. Derrota porque me tuve que ir de mi propio cumpleaños para no convertirme en el villano del cuento ajeno. Me llegaron mensajes de un par de amigos preguntando qué pasaba. Yo respondí corto, después hablamos. Y ahí entendí la trampa completa, si yo contaba todo, iba a ser el loco ventilando, si yo no contaba, iba a ser el raro que se fue. La funa no era solo por lo que ella decía, era por el vacío que dejaba el silencio. Al día siguiente, con la cabeza más fría, hice lo único que me pareció justo conmigo mismo. Le pedí a Valentina que nos viéramos en un lugar público pero tranquilo, un café, porque en casa siempre terminábamos en gritos o llantos. Cuando llegó, venía con cara de yo soy la víctima. Yo le dije que no iba a discutir en general, que iba a hablar de hechos. Le dije que vi el chat fijado con corazones, que vi el te extraño y el te amo, que la vi esconder el celular y ponerse nerviosa, que me pidió invitar a Tomás a mi cumpleaños, y que encima me llamó tóxico por no prestarme a eso. Le dije que yo no estaba discutiendo si ella puede tener amigos, estaba discutiendo por qué me pedía que yo normalice algo que me faltaba el respeto. Y le dije algo que me salió sorprendentemente calmo, no te voy a rogar la verdad. Si lo que hay con Tomás es solo amistad, entonces mostrámelo sin teatro y sin dar vuelta la culpa. Si no, decímelo y terminamos. Ella abrió la boca, se le llenaron los ojos, empezó con el guión de siempre, pero cuando vio que yo no me movía, que no le compraba el sos inseguro, se quedó sin aire un segundo. Me dijo que yo no tenía derecho a exigirle nada. Yo le dije que ella tenía derecho a hacer lo que quiera, y yo tenía derecho a irme. Esa conversación no terminó con una confesión de película. No terminó con sí, te engañé ni con perdón, soy horrible. Terminó con una negociación rara, con medias frases, con no es lo que pensás y estás exagerando, pero ya no me importaba. Porque el punto se me hizo claro, yo no podía estar con alguien que, cuando yo veía algo que me rompía, me trataba como un enfermo para no hacerse cargo. Y tampoco podía construir una relación con una tercera persona siempre rondando como sombra, y con amigas funcionando como ejército. Ese mismo día le dije que necesitaba distancia.
Me dijo que si yo la dejaba, ella iba a contar su versión. Le dije que hiciera lo que quisiera. Y ahí vi su cara, no triste, sino calculadora. Como si estuviera midiendo cuánto daño social podía hacer. Eso me terminó de apagar el amor. Con el tema de contarlo todo, aprendí a la fuerza algo que me hubiese gustado entender antes: hay una diferencia enorme entre defenderte y humillar. Si alguien te está ensuciando públicamente con mentiras, vos podés defenderte con una frase corta y firme sin entrar en detalles: no voy a ventilar, pero no acepto que me llamen tóxico por poner límites cuando vi cosas que no correspondían. Y si alguien insiste, podés decir: hay pruebas, y las tengo, pero no voy a hacer un show. Porque el show casi siempre lo pierde el que más siente. Y yo, en ese momento, sentía demasiado. El contar todo lo que vi frente a todos en mi cumpleaños habría sido gasolina, me habría dado un minuto de satisfacción y meses de consecuencias. Y no porque ellos no merezcan, sino porque yo merecía no convertirme en la caricatura que estaban armando. Con el tiempo, algunas personas se dieron cuenta solas. Un amigo me dijo que vio a Valentina y Tomás muy pegados después de que yo me fui. Otro me preguntó si era verdad lo del chat porque se comentaba. Yo no me puse a relatar detalles, solo dije que no estaba loco, que yo vi lo que vi, y que mi límite era razonable. Y me concentré en lo único que de verdad podía controlar: mi decisión y mi dignidad. La parte fea es que igual duele, porque aunque tengas razón, perder una relación te deja un hueco. Y también duele perder la imagen que otros tenían de vos, aunque sea injusta. Pero al menos dejé de sentir esa ansiedad de entrar a una habitación y ver que bajan el brillo como si yo fuera un policía. De todo esto saqué que confrontar en público casi nunca busca justicia, busca venganza, y la venganza te puede convertir en el personaje que los demás quieren ver. De todo esto me quedó que poner límites no es ser tóxico, y que cuando alguien te hace dudar de lo evidente para protegerse, el problema no es tu reacción, es la falta de respeto disfrazada de calma y de amigos de la U.